Bienvenidos a Bocaditos de Historia. Soy Judith y en este episodio nos sumergiremos en uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX, la caída del Muro de Berlín. Un evento que no solo redibujó el mapa de Europa, sino que se convirtió en el símbolo del fin de la Guerra Fría. ¿Estáis listos para viajar a 1989 y ser testigos de cómo un muro de hormigón se convirtió en polvo bajo el peso de la libertad? Comenzamos. Para entender la magnitud de este evento, debemos retroceder en el tiempo. El 13 de agosto de 1961, los berlineses despertaron con una ciudad partida por un muro de 155 kilómetros. ¿Pero por qué se construyó? Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. Berlín, aunque ubicada en la zona soviética, también se dividió. El este controlado por los soviéticos y el oeste por los aliados occidentales. A principios de los 60, la República Democrática Alemana, RDA, enfrentaba una crisis. Miles de alemanes orientales huían hacia el oeste en busca de mejores oportunidades. Para frenar este éxodo, el gobierno de la RDA decidió construir el muro. El muro de Berlín se convirtió en el símbolo de la cortina de hierro, la división entre el bloque soviético y Occidente. Durante 28 años separó familias, amigos y una nación entera. Dato curioso, a lo largo de su existencia, se estima que unas 5.000 personas lograron escapar al oeste, usando túneles, globos aerostáticos e incluso un funicular improvisado. Sin embargo, para finales de los 80, el viento de cambio soplaba fuerte en Europa del Este. El 9 de noviembre de 1989 comenzó como un día cualquiera en Berlín, pero estaba destinado a pasar a la historia. A las 6:53, Günter Schabowski, portavoz del gobierno de la RDA, dio una conferencia de prensa que cambiaría el curso de la historia. Hemos decidido hoy establecer una regulación que permita a cada ciudadano de la RDA salir a través de los puntos de cruce fronterizo de la RDA, identificarse. Para el departamento de prensa del ministerio, el Consejo de Ministros ha decidido que hasta la entrada en vigor de una regulación legal correspondiente por parte de la Cámara del Pueblo, se implementará esta regulación transitoria. Así que, sí, podemos abrir constantemente todos los puntos de cruce fronterizo de la RDA hacia la RFA o hacia Berlín Oeste. Leyendo apresuradamente un comunicado, anunció que las restricciones de viaje se levantarían inmediatamente. La noticia ardió como la pólvora. Los berlineses del este, incrédulos al principio, comenzaron a dirigirse hacia los puntos de control fronterizo. A las 9:20 miles de personas se habían congregado en el punto de control de Bornholmer-Straße. Los guardias, sin instrucciones claras, se vieron superados por la situación. Harald Hager, el oficial a cargo en Bornholmer-Straße, recordaría más tarde: no recibimos ninguna orden. Estábamos completamente solos. A las 10:45, ante la presión de la multitud, Hager tomó una decisión trascendental: abrió la barrera. La gente comenzó a cruzar entre lágrimas y gritos de alegría. Pronto la noticia se extendió a otros puntos de control. Uno tras otro fueron abriendo sus puertas. Berlín se convirtió en una fiesta espontánea. Esa noche los guardias fronterizos de Berlín Oriental usaron aproximadamente 20.000 sellos de visa, hasta que simplemente dejaron de sellar pasaportes. La gente comenzó a subir al muro, usando martillos y cinceles para derribarlo. Estos Mauerspechte o pájaros carpinteros del muro se llevaban pedazos como recuerdo. Willy Brandt, ex canciller de Alemania Occidental, declaró esa noche: ahora crece junto lo que pertenece junto. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente George H.W. Bush observaba los eventos con cautela, consciente de las posibles repercusiones geopolíticas. A medianoche todos los puntos de control en Berlín estaban abiertos. La ciudad, dividida durante casi 3 décadas, volvía a ser una. La caída del muro de Berlín marcó el principio del fin de la Guerra Fría. En menos de un año, el 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente. El efecto dominó fue imparable. En los meses siguientes, los regímenes comunistas de Europa del Este cayeron uno tras otro. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Mientras el muro de Berlín cayó pacíficamente, la caída de otros regímenes, como en Rumanía, fue violenta, resultando en más de 1.000 muertes.
El mundo había cambiado para siempre. El sistema bipolar de la Guerra Fría dio paso a un nuevo orden mundial. Hoy los restos del muro son un recordatorio de un pasado dividido y una advertencia para el futuro. La East Side Gallery, un tramo de 1,3 kilómetros del muro original, se ha convertido en la galería de arte al aire libre más grande del mundo. La caída del muro de Berlín nos enseña que incluso las barreras más sólidas pueden derribarse cuando la gente se une por la libertad. Es un testimonio del poder de la voluntad humana y un recordatorio de que el cambio, por imposible que parezca, es posible. Como dijo el presidente Ronald Reagan en 1987, señor Gorbachov, derribe este muro. 2 años después, fueron los propios berlineses quienes lo derribaron, no solo con sus manos, sino con su anhelo de libertad y unidad. Si este viaje a 1989 te ha fascinado, no olvides suscribirte y comparte este vídeo con tu familia o amigos. En nuestro próximo episodio, exploraremos otro evento que sacudió el mundo. ¿Qué otro momento histórico te gustaría que exploráramos? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.